Para muchos fue sorpresiva la elección de hace poquitas horas nada más en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para otros no. Entonces, ¿qué fue lo que jugó para este resultado? Los encuestadores, diríamos, empresas que se dedican a este tema, muy cerca del resultado, la verdad, no estuvieron. Bueno, ¿qué factores jugaron en esto? Y en este escenario tan cambiante, ¿qué viene? Rosendo Fraga, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Gracias por haber venido. Bueno, ¿qué pasó el domingo? Bueno, mirá, yo creo que es un muy buen ejemplo lo que pasó el domingo para los que les interesa discutir, comentar o analizar la política, de la importancia de las expectativas para los efectos de los resultados. Las expectativas. ¿Sabe qué? En gran medida lo que dice que una elección sea buena o mala es la expectativa que hay sobre esa elección. Si yo estoy por encima de lo que se espera, la elección es buena. Estoy por debajo de lo que se espera, la elección es mala. Más allá del resultado. Para ponerlo con el caso del domingo. Sí, escúchame, no cabe duda que el PRO ganó la elección en forma clara, categórica, indiscutible en la Ciudad de Buenos Aires. Pero quedó una sensación de mala elección. ¿Por qué? Porque se esperaban 10 puntos de ventaja. A partir de esos 10 puntos de ventaja, que era la expectativa, cada punto por encima del 10 que obtuviera el PRO iba a potenciar un efecto positivo. Cada punto por debajo del 10 que fuera bajando iba a potenciar, ¿viste?, un efecto negativo en este sentido. Esto es lo que hace que vos a veces podés ganar, pero el efecto político no es positivo. Podés perder, pero el efecto político, ¿no es cierto?, es positivo. Lógicamente el poder está definido, ¿no es cierto? Esto es otra cosa. Pero estamos hablando de los efectos políticos. Las expectativas juegan un papel realmente muy, muy importante. A lo mejor te lo traslado al 9 de agosto. A mí me parece que, por ejemplo, Scioli ha planteado, un número de 40. Si alcanzo el 40, es una victoria. Vos podés discutir si eso no es. Si estás creando una expectativa, ¿no? Si Scioli el 9 de agosto, a nivel nacional, obtiene el 40%, que fue lo mismo con el cual el Frente para la Victoria perdió por 6 puntos en Mendoza, obtendría un éxito político. Porque en este caso, ¿no es cierto?, la oposición está dividida a nivel nacional. Este tema de la ventaja relativa del que está en el poder para ganar las elecciones no es un problema puramente argentino. Yo te diría que en toda América del Sur se está dando en este momento. Vale 2014 mirar 4 elecciones presidenciales: Brasil, Colombia, Bolivia y Uruguay. Las 4 ganó el que estaba en el gobierno. Y esto no es un problema ideológico, porque vale para un gobierno populista como el de Evo Morales, uno de centro-derecha como el de Santos en Colombia, otros de izquierda o socialdemócrata como Brasil, el PT en Brasil o el Frente Amplio en Uruguay. Pues fíjate que en 3 de estas 4 elecciones, un mes antes, Brasil, Uruguay y Colombia, parecía que el candidato opositor ganaba en la segunda vuelta y después no fue así. Esto no quiere decir que no se le pueda ganar al que está en el gobierno, sino que para ganarle al que está en el gobierno estás armando una coalición electoral muy amplia, porque estar en el gobierno te da ventaja. ¿Cómo juega la coyuntura en todo esto, no, Rosendo? O sea, digo, enfrentamiento con la justicia, bueno, el tema económico, financiero lo estamos viviendo hoy por hoy. ¿Cómo puede llegar a jugar en todo esto en el elector? Mira, todo esto, a ver, yo te diría que hoy en Argentina tenés 1/3 de los votantes, que es un piso del oficialismo, que siempre van a votar al gobierno, 1/3 que nunca va a votar al gobierno, ¿viste? Y 1/3 fluctuante. Ahora, este tercio fluctuante es el que te define las elecciones. En las 2 elecciones de medio mandato, 2009 y 2013, lo vimos al gobierno en su piso del tercio. En las presidenciales, 2007 y 2011, lo vimos al gobierno, ¿no es cierto?, captando gran parte del tercio independiente o el tercio fluctuante. Y esta es la diferencia. Bueno, ese tercio fluctuante es el que está en disputa. Ahora, el piso del gobierno es mayor que el de la oposición de cada una de las fuerzas opositores, ¿viste?, por su lado. Hoy los gobiernos manejan una serie de resortes, más gasto público que antes, más recursos en acción social, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? El Estado te da una gran ventaja para hacer las elecciones, porque el que está en el Estado tiene protagonismo, inaugura obras, ¿no es cierto? Y esto me parece que juega. No es imposible ganarle, pero vuelvo al punto. Solamente con una coalición electoral muy amplia, hoy le ganás a quien está en el poder. Y además juegan también los sistemas electorales. Tomamos la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires no tiene segunda vuelta. O sea que si la oposición está dividida en la provincia de Buenos Aires, la chance de que el oficialismo gane son muy altas. Porque ni siquiera tenés una oposición que en una segunda vuelta esas fuerzas opositoras puedan reunirse. Los sistemas electorales también juegan
un papel. Si tuviéramos balotaje al 50%, que es el balotaje clásico de Francia, que acá tiene en la región Brasil, Uruguay, Colombia, ¿no es cierto?, Chile, bueno, yo te diría que para el gobierno tendría mayor riesgo que el que tiene con un balotaje atenuado, como tiene en este momento a nivel nacional. Rosendo, hablábamos fuera del aire, un tema que Sí. lo voy a traer a este momento. Digo, ¿cómo juegan las emociones, no? Y vos sabés que me dejaste pensando, digo, ¿en qué puede llegar a cambiar mi vida en votando a tal o cual candidato? Pienso. Ahí es donde juega esta emoción que te referías. Yo creo que sí, digamos. Es decir, cada vez en el mundo hay los que estudian la política. Además, ahora, viste, con estos instrumentos de la neurociencia que te permite ir un poco más atrás en la mente de lo que la gente está pensando, que los factores emocionales juegan un papel muy importante. O sea, que esto es neurociencia, por ejemplo, lo que ha determinado cuáles son los colores positivos para el mensaje político y los negativos. Se juega neurociencia, los 3 colores positivos para el mensaje político son el naranja, el amarillo y el verde fluo. ¿No es cierto? Colores utilizados. Bueno, pero porque esto ya hay una serie de estudios que dicen, los mejores colores para mandar un mensaje político es el amarillo, el naranja y el verde fluo. En la tradición histórica, de casa atrás, era el negro, el colorado. ¿No sé? Claro, ¿Me entendés? El blanco incluso. Sí, sí. ¿Me entendés? Decir, bueno, otras cosas van. Ahora, en toda esa posibilidad que hay hoy, neurociencia de analizar, ¿viste? Lo que va viendo es que los factores emocionales, emotivos, juegan un papel muy importante al momento de votar. Toda esa actividad que dice, mira, no te preocupes por estudiar nada porque la gente vota con el bolsillo. Si la economía anda bien, vota al gobierno, si la economía anda mal, no es tan así. Y yo te podría dar un ejemplo muy reciente que no es tan así. La economía el 2013 estaba mucho mejor que el 2015. Y sin embargo, el 2013 el gobierno tuvo una derrota electoral muy importante y hoy el 2015, con una economía peor, y bastante peor que el 2013, es un gobierno que está más sólido, ¿no es cierto?, electoralmente. Sí. ¿Viste? No es tan automático esto. Esto lleva a que hay factores, ¿viste?, de emotivos, ¿no es cierto?, que hay que estudiar, que hay que tener en cuenta en la transmisión de un mensaje político. Lo emotivo. Y ahí se están parando muchos, ¿eh? Lo emotivo, lo emocional, absolutamente. ¿Viste? Lo que pasa es que hay que, en alguna medida, ahí donde muchas veces la personalidad de un candidato, lo que tiene adentro una figura, juega un papel importante en esa transmisión también. Uh-huh. ¿Y cómo ves vos que puede llegar a jugar un futuro gobierno de Scioli? Porque sabemos que no es bien considerado dentro de lo que son los puros kirchneristas. Digo, ¿tendrá voleo propio, como se dice en esto? Yo creo que, mira, si gane Scioli o eventualmente ganase Macri, creo que si ganara Massa, que es menos probable, también pasaría lo mismo. Es decir, el kirchnerismo se repliega. Hay una frase de Máximo Kirchner, creo que alguna vez te lo dije en un programa acá, del 13 de septiembre del 2014 en su único discurso político en Argentino Junior. Él dijo, si perdemos la elección, entregamos el gobierno, pero no entregamos el poder. Entregamos el gobierno, pero entregamos el poder. Si vos mirás de septiembre para acá, ha habido toda una acción concurrente en esta dirección, de crear una serie de situaciones de hecho en materia institucional, política, administrativa, que hacen que el poder remanente del kirchnerismo va a ser importante y va a ser un obstáculo para el que tenga que gobernar. ¿Viste? Si volvemos a conversar a mediados del año que viene, la pregunta que va a ser, ¿viste?, si es Scioli, si logró hacerse de resorte de poder clave como para no depender políticamente del kirchnerismo. Y si gana Macri, si logra armar una coalición de gobierno con una parte importante del peronismo para poder incluso, digamos, manejar el Congreso. ¿Viste? Yo creo que a veces hay algunos análisis para mí un poco simples. Dicen, no, mira, si gana Scioli, Cristina se termina, porque cuando vino Menem se terminó Cafiero, cuando vino Duhalde se terminó Menem, y cuando vino Kirchner se terminó Duhalde. Yo no creo que sea tan automático. Y es más, cabe recordar que a Kirchner terminar con la baña ministro de Economía le llevó 2 años. Y terminar con la influencia de Duhalde le llevó 2 años y medio. Y recién la termina en la elección de medio mandato del 2005 en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que yo te quiero decir, bien? Yo creo que eso, ¿no es cierto?, va a ser un proceso simple. Va a ser un proceso de tensión, conflicto político, donde el próximo presidente tendrá que ir generando su propia base de poder. Vale esto que decís porque hay muchos que dicen, no, el 11 cambia, el 11, inclusive desde algunas notas periodísticas también. Y el 11 no cambia nada, todo atado a un proceso. Bueno, va a haber un proceso, digamos, ¿viste? Si vos te acordás, un presidente como Kirchner, que le tocó con mucha capacidad de ejercer poder y con la economía muy a favor, bueno, le llevó un proceso de 2 años. Seguro. Construir su propio poder,
primero fue por el lado de la transversalidad, que no funcionó, después volvió al peronismo. Es decir, entonces yo lo que creo es que no creo que tengas un escenario de crisis de gobernabilidad, pero tampoco creo que tengas un escenario de decir, mira, el día se sentó esta persona en el sillón presidencial y acá cambió absolutamente todo. Es más, el funcionamiento de la política va a cambiar. Yo te digo lo siguiente, ¿sí? El Congreso que termina funciona como el venezolano. Recibe órdenes y delega poder. ¿Viste? Por eso en la jerga política se le llama la escribanía. El Congreso que viene va a funcionar como el brasileño. Va a haber que negociar todo. Aunque gran parte de los legisladores van a ser los mismos. Entonces, el próximo presidente va a necesitar de una capacidad política, ¿viste? Para cooptar, negociar, sumar. Pues fíjate que esta idea de Scioli, que empieza a trascender, de hacer un gabinete al estilo europeo, con 16, 18 ministerios para poder armar una coalición de gobierno, no deja de tener, me parece, frente al escenario que viene, sentido político. Claro, y esto que decís relacionado con lo que es el poder, estamos hablando de división de poderes, el poder legislativo es fundamental. Va a haber que negociar. Bueno, pero que eso es importante. De eso va a haber que conceder poder, sumar. Entonces, cuando Scioli tiene esta idea, vamos a crear un gabinete a la europea, donde los ministros son claves en la articulación de esa alianza política, y pienso en un Ministerio de Energía, un Ministerio de Minería, un Ministerio de Derechos Humanos. Bueno, son todas en alguna medida posiciones que le van a permitir, si es presidente, gestar una coalición política. ¿Pensás que estas idas y vueltas, o idas y venidas, como dicen otros, en algunos políticos va a tener su costo? Esto de irse de un lugar al otro y ir y venir para donde le plazca y en el momento... Y bueno, ¿sabés lo que pasa? Yo creo que tiene costo. Va a tener un costo. Tiene costo, ahora también los costos son relativos. Viste, por ejemplo, yo te puedo decir, el punto es cuánto de eso le cuesta en el tercio independiente que estábamos hablando antes. Claro. ¿Viste? Es decir, hay un votante que ya está definido y que ese votante, ¿no es cierto?, no va a cambiar. Ahora, hay otro votante, viste, que, ¿no es cierto?, puede cambiar. Yo creo que a veces ir y venir, a veces tiene costo, a veces no tiene tanto costo. Cuidado, la política no es una matemática o una ingeniería, es algo, viste, mucho más fluido y a veces menos preciso, ¿no es cierto?, y más cambiante. Por eso yo siempre digo, la política cuando se la estudia es una ciencia, cuando se la hace es un arte. Gracias, Rosendo. Gracias a vos. Pausa.